¿qué relación tiene la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno como una continuidad de la tradición del materialismo dialéctico y después el trabajo que hace Gustavo Bueno y en qué momento después en su historia cambia esa postura o se reedita ese trabajo? ¿Quién quiere hacerla? Yo creo que... A ver, para responder a esa pregunta que es muy compleja, primero habría que formular una pregunta previa, que es ¿qué es ser marxista? Bueno, dale, ok. ¿Por qué? Porque si no definimos qué entendemos por marxismo, no podemos ver qué relación puede tener Bueno con la filosofía de Marx, en expresión de Marx. Perfecto. Si partimos de Lenin, por ejemplo, lo que dice en el Estado de la Revolución, marxista es todo aquel que defienda la dictadura del proletariado. Como periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo. Sí. Y entendido desde la perspectiva de Marx como primera fase del comunismo siempre y cuando lleve a él la crítica del programa de Gotha. ¿Ha defendido en algún momento Gustavo Bueno la dictadura del proletariado explícitamente en textos que haya escrito en su vida? No. Pero tampoco la desdeña, tampoco la niega. Lo que ocurre es que la relación que tiene la construcción histórico-biográfica, porque yo creo que hay que verla de esa manera, del materialismo filosófico con respecto al marxismo es tremendamente compleja. ¿Por qué para mí es tremendamente compleja? Porque cabrían múltiples respuestas a esa pregunta. A ver. Se podría responder que Tenemos nunca fue 55 minutos para responder. Ya, pero voy a ser telegráfico. Se puede responder diciendo, uno, nunca fue marxista, la tesis de Andrés González y Javier Bermejo, o se puede responder que sí, fue marxista, mucho más marxista que incluso lo que él hubiera querido o incluso su escuela. Y aquí la clave es la cuestión de la vuelta del revés de Marx, la propuesta de la vuelta del revés de Marx, a la cual yo traté un libro anterior. ¿Qué es lo que pasa con esa propuesta de vuelta del revés? Bueno, cuando se aproximan finales de los años 80, principios de los 90, pues está preparando una obra que solo publica una vez que cae la Unión Soviética, que es el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, donde supuestamente él hace una especie de ajuste de cuentas con el materialismo dialéctico. Ajuste de cuentas que en el fondo ya había hecho desde el inicio de su obra, sobre todo con ensayos materialistas. Que ensayos materialistas lo planea como una obra de ontología general y especial que contesta al diamat soviético, porque él ve que el diamat soviético es una escolástica excesivamente metafísica y monista, y él quiere plantear una filosofía académica materialista pluralista. Y de ahí pues que tome el principio de Simploque de Platón en el Sofista, etc. Lo que pasa es que con los años, después de la caída de la Unión Soviética, y la caída de la Unión Soviética, Bueno la sufrió muy intensamente, no es el único al que le ocurrió, pero Bueno le afectó mucho a la hora de discurrir luego su sistema filosófico, aunque nunca criticó a la Unión Soviética mientras ésta existió, y tampoco hizo una enmienda a la totalidad de la experiencia de la izquierda comunista realmente. Lo que ocurre es que en esa propuesta de vuelta al revés de Marx, que empieza a pergeñarla en los 70, luego, desde su propia obra y también desde su propia acción en la Fundación Gustavo Bueno y luego muchos de sus seguidores, incluido su hijo, se ha ido interpretando o estructurando esa idea de vuelta al revés de Marx como una posición ya directamente antimarxista. Claro. La cuestión es que la hipótesis que yo sostengo es que todos los elementos en los cuales Bueno plantea que hay que volverle a Marx del revés, de la misma manera en que Marx volvió del revés a Hegel, porque a lo que le interesaba, a mi juicio, lo que ve Marx, y con esto voy terminando, con respecto a Hegel, es que la dialéctica tiene un potencial ontológico, filosófico y también transformador político muy fuerte, y lo que hay que hacer es purgarle de metafísica y de idealismo. O sea, partir de la materia. Claro, la cuestión es que Bueno ve lo mismo en Marx y dice hay que purgar a Marx de sus rescoldos de idealismo alemán. Claro, que ¿a dónde lleva eso? Pues una gente que decía, no, es que te lleva de nuevo a Hegel, y Bueno siempre había negado eso. Lo que ocurre es que todos los aspectos en los que Bueno dice que hay que darle la vuelta al revés a Marx, la relación base-superestructura, la relación socialismo-comunismo, la cuestión de si el marxismo es monista o pluralista, la cuestión de la idea de alienación, incluso la cuestión de la lucha de clases o la cuestión de el origen de la propiedad privada respecto del origen del Estado, todo eso, y esto, si lees detenidamente a Marx o a Engels incluso, te das cuenta, es que son los propios autores que inician el materialismo histórico los que se dan la vuelta al revés a sí mismos. Ellos sí mismos. En ejercicio, aunque no en representación, porque mucho Gustavo Buenista, prefiero llamarlos así, entiende... es que me parece el término más adecuado, más que buenista, que es otra cosa. Entienden que eso que tú dices no lleva a que Marx desarrolle el materialismo filosófico. No estamos diciendo eso.
aunque el primero en utilizar el término materialismo filosófico es Stalin. En varios manuales y en varios escritos suyos hablaba ya de ese término, materialismo filosófico. Y antes Robert Boyle, en el siglo XVII. La cuestión importante es que esa vuelta del revés que Bueno propone ya está desarrollándose, no con los términos que utiliza Bueno, pero ya están dando. El otro día hablábamos de, por ejemplo, la dialéctica de clases, estados, imperios, que en el fondo, dice Bueno, en su texto del año 99, dialéctica de clases y de estados, son dos momentos de una misma dialéctica, no se subordina una a la otra. Al final acaban subordinando la de clases a la de estados porque lo que importa es la autaxia, el término aristotélico de el buen orden social, que en el fondo es la medida más aséptica para medir el éxito de una sociedad, cuánto dura en el tiempo. Pero es que la cuestión es que esa dialéctica de estados y de imperios está ya entretejida con la de clases en Marx, en el Capital, en el Manifiesto Comunista se ve, en el texto de Lenin del imperialismo, fase superior del capitalismo, y en Trotsky incluso. Está. Bueno, en Stalin hay un texto fantástico que se llama La Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas rusos, que está ya incluso pergeñando la Guerra Fría, y donde dice que la plataforma sobre la cual el proletariado se tiene que asentar para hacer una revolución exitosa y dar el paso a otro modo de producción tiene que ser una plataforma geopolítica amplia, imperial, en el término de Bueno. Pues en Trotsky tienes el desarrollo desigual y combinado, que es el desarrollo desigual es dialéctica de clases y el desarrollo combinado es dialéctica de estados. Luego, podemos luego, para no alargarme, para que hable Ernesto, profundizar en más cuestiones, pero no hay tal vuelta del revés. Y precisamente en esa idea de que no hay tal vuelta del revés es donde uno puede adoptar, partiendo del marxismo, elementos del materialismo filosófico para adoptarlos y desarrollar incluso una corriente marxista distinta, incluso más potente de las que pueda haber. Sí, yo creo que lo fundamental es debatir qué entendemos por marxismo y esto se define al final geopolíticamente. Efectivamente, Lenin, ¿qué definición iba a ofrecer de marxismo sino el apoyo al proyecto político que él había vinculado a Marx? Sin embargo, claro, no es lo mismo el marxismo en las democracias occidentales o en los estados consolidados que se reconocen como naciones históricas en Europa occidental. Y hay un libro mítico de Anderson que teoriza muy bien sobre esto. Ve cómo la primera y la segunda generación de marxistas después de Engels son principalmente economistas o son militantes, son políticos. Es gente que funda partidos, que monta revoluciones, que organiza huelgas. Y a partir de una determinada generación de repente tienes escritores, tienes filósofos, tienes académicos y tienes gente de lo que luego se llamaba el marxismo cultural, ¿no? Entonces tienes un marxismo oriental de gente vinculada a partidos comunistas donde casi el marxismo es apoyar efectivamente la dictadura del proletariado, y de repente tienes un marxismo occidental donde es otra cosa, es una crítica de la cultura, del consumismo, una crítica del conceptos como libertad, liberalismo. El marxismo es un apoyo a la izquierda frente a la idea de Lenin y de Marx de que al fin y al cabo el comunismo es una superación de la dialéctica burguesa entre la izquierda y la derecha, etc.